Entonces, por favor, confirmen todos de que vamos a grabar. ¿Listo? Estamos grabando. Ahora sí, toda la pantalla. Voy a compartir. Roxana tiene un micrófono abierto. Listo, ya, cerrado. ¿Quién más? Escucha como raro, pero bueno. Creo que ahora sí todo lo ven, ¿cierto? Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar sobre las reacciones redox. Hoy y el día de mañana, porque creo que no vamos a alcanzar a terminar el tema el día de hoy. ¿Listo? Y entonces vamos a hablar del tema de oxidación-reducción. Ustedes se acordarán, ¿cierto? Que cuando nosotros hablamos de las reacciones ácido-base, hablamos esencialmente de que en esas reacciones ácido-base nosotros vamos a tener una transferencia de protones, ¿cierto? Esa digamos que es la característica principal y primordial de las reacciones que son ácido-base. En nuestro caso, en las reacciones redox, lo que vamos a tener son reacciones caracterizadas no por una transferencia de protones, sino por una transferencia de electrones, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es de recorderis. En química general, ustedes vieron que este tipo de reacciones se caracterizan precisamente por eso. Y entonces, nosotros podemos hablar de lo siguiente, que siempre en una reacción redox, pues si hay una transferencia de electrones es porque alguien tiene que estar perdiendo esos electrones y alguien los tiene que ganar. O sea, aquí es primordial y es necesario que los dos procesos deben ocurrir al mismo tiempo. Es decir, que una especie se debe oxidar y otra especie se debe reducir. Eso es clarísimo. Y entonces esa oxidación, ¿de qué depende? Pues la oxidación depende esencialmente de que nosotros vamos a tener una pérdida de electrones, ¿cierto? Todo elemento que pierda electrones, pues estará oxidando. ¿Listo? Y todo elemento que se reduzca es porque está ganando esos electrones resultado de la transferencia. ¿Listo? Y entonces, digamos que la definición ahorita actual de lo que es una reacción de este tipo es que habrá un aumento en el número de oxidación del elemento que se oxida y habrá una disminución en el número de oxidación del elemento que se reduce. Eso es súper primordial. Y entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de reacciones, pues nos tenemos que acordar también que nosotros podemos describir ese tipo de reacciones a partir de algo que se llama las semireacciones químicas. ¿Sí? Cada una de estas semireacciones químicas son el fundamento de que me van a mostrar una de ellas, la oxidación, y la otra me debe mostrar la reducción. Entonces aquí, a manera de ejemplo, les puse que si nosotros tenemos, por ejemplo, el zinc con el cobre, ¿cierto? Por ejemplo, el zinc tiene una tendencia a oxidarse. En ese caso, el zinc tiende a perder dos electrones. Dos electrones que va a ganar ¿quién? Que va a ganar el cobre. ¿Para qué? Para reducirse, ¿cierto? De cobre más 2 a cobre cero. Y entonces aquí por un lado vamos a tener la oxidación, entonces por eso decimos que es una semi-reacción, porque no estamos mostrando la reacción completa, sino solamente parte de ella. En este caso la oxidación y en este caso la reducción. Pero lo que sí es importante es que la suma de estas dos semireacciones que yo tengo acá, pues nos va a tener que dar nuestra reacción completa. Esta es nuestra reacción redox, que está caracterizada precisamente porque yo la puedo dividir en dos, en un proceso donde hay pérdida y en un proceso donde hay ganancia de electrones. ¿Sí? Yo también puedo hablar, por ejemplo, en este tipo de reacciones químicas de algo que se llama, por acá, el agente reductor. Ah, perdón, no manejo muy bien esto, perdón. Un agente reductor y un agente oxidante. Cuando nosotros hablamos del agente reductor y del agente oxidante, hablamos, por ejemplo,
que mi agente reductor es el que permite que el otro elemento se pueda oxidar. ¿Y por qué lo permite? Porque es el que dona los electrones. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, ¿cierto? ¿Quién es el que dona los electrones? En este caso tenemos, por ejemplo, aquí el zinc que pasa a zinc más 2, o sea, aquí el zinc se está oxidando y ese zinc está dando dos electrones. Como está dando dos electrones, esos dos electrones los va a recibir el cobre. O sea que el zinc permite que el cobre se pueda reducir. Por ende será mi agente reductor. Y mi agente oxidante pues será el cobre más 2, porque en este caso es el que acepta estos electrones que le da el zinc y por ende el cobre se va a reducir. Y en este caso será mi agente oxidante. Entonces a mí me gusta usar aquí una mnemotecnia para que se acuerden ustedes de estas características y es que me gusta decir la palabra porgro. ¿Qué significa porgro? Que el elemento que pierde electrones, o sea, el que aumenta su número de oxidación, ese es el elemento que se está oxidando. Y si es el elemento que se oxida, por ende será el agente reductor. Y el elemento que gana los electrones, por ende, está disminuyendo su número de oxidación. El que gana los electrones se está reduciendo y por ende será mi agente oxidante. ¿Listo? Digamos que a partir de estas letras nosotros vamos a describir todo esto que ocurre acá. El que pierde se oxida, agente reductor. El que gana se reduce, agente oxidante. Entonces, esta es la clave de este tipo de reacciones químicas, que siempre habrá una transferencia de electrones porque los elementos cambiarán sus números de oxidación. Alguien ganará electrones y alguien los tiene que perder. Tienen que ocurrir ambas cosas. ¿Listo? Entonces, no siempre cuando hablamos de una reacción de oxidación, pues claro, alguien se está oxidando, pero alguien se tuvo que haber reducido para que se dé a cabo la oxidación. Por ejemplo, cuando ustedes hacen orgánica y le ponen, por ejemplo, el reactivo de Bayer o dicromato, que son buenos agentes oxidantes, y yo tengo un alcohol y lo quiero oxidar, pues el alcohol se oxida, pero el que se reduce, pues será el permanganato o será el dicromato, dependiendo. ¿Listo? Eso es súper clave aquí, porque a veces muchas personas se les olvida que tienen que ir las dos reacciones de la mano y que cada reacción yo la puedo expresar con una semireacción y que la suma de las semireacciones me tiene que dar la reacción completa. Aquí hay otro ejemplo, vean, tengo el zinc. Recuerden que para designar los números de oxidación, siempre que tenga un elemento que esté libre, el número de oxidación de ese elemento será 0. Y entonces aquí el zinc está pasando de zinc 0 a zinc más 2. O sea que está aumentando su número de oxidación porque está perdiendo electrones. Por ende, si se está oxidando, será el agente reductor. ¿Por qué el agente reductor? Porque esos electrones se los está dando al hierro para que se pueda reducir. ¿Reducir de dónde? De hierro más 2 a hierro cero. Y entonces el hierro más 2 será mi agente oxidante. ¿Listo? Todo eso lo vimos nosotros en química general. Entonces, por ahora, ¿alguno tiene alguna pregunta antes de poder continuar? ¿Alguna preguntita? Sin pena, ahí en el chat, los leo en la tablet. ¿Ninguno? Listo. Voy a saltar por acá. Perdón. Recuerden que aquí el curso de química inorgánica, pues la idea es que nosotros podamos ver una tendencia, ¿cierto? Lo que nosotros vemos son tendencias en el comportamiento de los diferentes elementos. Y ustedes también se debieron haber dado cuenta que en ese trabajo de exposición, cuando nosotros hablamos de los elementos de una misma familia, o sea, de un mismo grupo, pues también las tendencias en radio, en energía de ionización, en carácter de los compuestos que forman, también variaba, ¿cierto? Entonces esa es la idea de la presentación, que ustedes nos muestren eso. En el caso de los números de oxidación, lo que vamos a tener es lo siguiente. Nosotros sí podemos ver una particularidad clara cuando nosotros nos movemos en un periodo. En un grupo, pues en un grupo generalmente los elementos de un mismo grupo tienden a tener el mismo número de oxidación. Por eso hablamos que los metales alcalinos son más uno, los alcalinos térreos son más 2, los halógenos son menos uno, ¿cierto? Pero cuando nosotros nos movemos en un periodo, lo que podemos ver es lo siguiente,
que podemos ver una tendencia en aumento en el número de oxidación máximo que puede tener cada elemento. Entonces vean que aquí voy de litio, berilio, carbono, nitrógeno, vean que empieza a aumentar el número de oxidación. Lo mismo pasa cuando me muevo en los elementos del otro periodo. Siempre habrá un aumento en el número de oxidación máximo que puede tener cada elemento. Y eso se debe pues esencialmente al número de electrones de valencia que tienen cada uno de esos elementos. Recuerden que cuando yo me muevo en un periodo, pues los elementos de ese periodo tienen el mismo último nivel energético. Quiere decir que todos, su último nivel es 2 o 3 o 4 o 5. O sea que la cantidad de electrones de valencia cuando yo me muevo de izquierda a derecha, pues va a empezar a aumentar. Por ende, pues su número de oxidación máximo también aumenta. Por eso es que tenemos nosotros el sodio por acá, que está en el primer grupo del tercer periodo, ¿cierto? Y su número de oxidación es +1, pero cuando yo llego al cloro, que está en el grupo 17, ¿cierto? Su número de oxidación máximo es 7. ¿Y por qué? Porque el sodio, su configuración electrónica termina en 3s1 y la del cloro, por ejemplo, su configuración electrónica termina en 3s2, 3p5. El número de electrones de valencia que yo voy a tener es distinto. Por ende, el número de oxidación máximo pues va a tender a aumentar porque hay más electrones de valencia. Pero también una curiosidad que pasa en la mayoría de los grupos es que los elementos tienden a tener números de oxidación comunes con una diferencia de 2. Entonces, si ustedes se fijan, el cloro puede ser +7, pero si yo salto por aquí, el cloro también puede ser +5, puede ser +3, puede ser +1. Siempre hay una diferencia de 2 números entre los números de oxidación comunes, los comunes, porque el cloro también puede ser +4, solamente que es un número de oxidación que no es muy común. Pero los comunes, fíjense que varían en valores de 2. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el azufre. Vean que el azufre tiene número de oxidación máximo +6, pero también varía su número de oxidación +4, +2. Va cambiando cada 2 unidades. ¿Listo? Esos son los números de oxidación comunes de los elementos químicos. ¿Listo? Pero a mí lo que más me interesa de esta clase del día de hoy no es esta tendencia, ni que recuerden que, bueno, mentira, sí, que recuerden que es una reacción redox. A mí lo que me interesa es qué aspectos cuantitativos yo puedo obtener a partir de estas reacciones redox. Y entonces, voy a empezar por acá. Estas reacciones que intenté hacer aquí abajito son lo que me van a representar una reacción redox particular, una normal, una común. Que yo puedo tener un elemento que tiene número de oxidación positivo y ese elemento puede ganar electrones y va a convertirse en el elemento neutro. Es un ejemplo nada más. Entonces aquí lo que estoy representando es una reducción, ¿cierto? Y aquí tengo un elemento neutro cualquiera, ¿cierto? Que puede aumentar su número de oxidación. Ahora su número de oxidación va a ser positivo y durante el proceso pierde electrones. O sea, aquí lo que estoy representando es la oxidación. Como les decía hace un rato, siempre tienen que ir las dos reacciones de la mano. No puedo tener oxidaciones aparte de las reducciones. Si hay una oxidación, debe haber una reducción química. Y entonces, si yo quiero hablar de los aspectos cuantitativos relacionados con estas reacciones redox, pues yo puedo hablar de lo siguiente. Yo puedo hablar de algo que se llama el potencial de reducción. ¿Qué vendría a ser siendo ese potencial de reducción? Como lo puse aquí arribita, me indica más o menos la potencia oxidante o reductora que tiene un elemento particular en una semireacción química. ¿Y por qué hablo de una semireacción química? Porque puedo hablar o solamente de la oxidación o solamente de la reducción. Pero entonces eso iría en contravía de lo que les acabo de decir, que siempre tienen que ir las dos acopladas. Entonces, una manera de medir este potencial, de cuantificar el potencial de reducción de los diferentes elementos, es a partir de algo que se llama una celda electrolítica. Bueno, hay mentiras, ahí la embarré. Es una celda electroquímica. Electrolítica es otra, electroquímica. Ahí me confundí. Entonces aquí lo voy a tachar. Perdón. Es una celda electroquímica.
¿Qué viene siendo una celda electroquímica? Una celda electroquímica son, digamos que, un sistema que me muestra las dos reacciones de interés que yo quiero medir. Es decir, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, este es el esquema general de una celda electroquímica. Aquí yo tengo un recipiente en donde voy a poner un material metálico o carbono o platino o cualquier metal, el que sea, ¿sí? Y este metal o este material me va a servir como algo que se va a llamar un electrodo. ¿Listo? Y sumergido dentro de este electrodo, dentro de una disolución en donde va a estar el ion o la contraparte de ese metal. Entonces, digamos que si yo tuviera, por ejemplo, acá cobre, que yo tuviera una lámina de cobre y yo quisiera medir su potencial de reducción o de oxidación, pues entonces aquí en la solución lo que debería tener es, por ejemplo, cobre más uno o cobre más 2, ¿sí? Porque yo lo que quiero ver es el potencial generado aquí cuando la especie se reduce o cuando la especie se oxida. Y entonces aquí voy a tener cobre o plata o zinc u oro, el que sea. ¿Listo? Y entonces esto me va a funcionar como un electrodo. Y en el otro compartimento, ¿cierto? Si, por ejemplo, yo digo que aquí el cobre se va a reducir, pues en el otro compartimento tiene que ocurrir la oxidación. Recuerden que deben ocurrir ambos procesos. Y entonces aquí también voy a poner otro electrodo, ¿cierto? Otro metal algo que me permita conducción eléctrica tiene que tener esa condición, por eso tiene que ser un metal o puede ser el grafito, que es un buen conductor eléctrico también. Y entonces aquí sumergido voy a tener la otra pareja. Entonces yo podría decir que si aquí estoy viendo cobre, cobre más 2, aquí estaría hablando, por ejemplo, de zinc metálico y zinc más 2. O sea, tengo las diferentes parejas redox. Entonces, si yo me devuelvo un segundito a la presentación que tenía acá, ¿cierto? A esta reacción química, yo lo que voy a construir es una celda electroquímica en donde voy a tener este par de parejas. Voy a ver qué tan fácil se puede oxidar el zinc y qué tan fácil se puede reducir el cobre. Y entonces yo hago ese montaje. Eso es lo que yo tengo acá, una celda electroquímica. ¿Listo? Cada uno de estos metales que yo tengo acá, en esta celda, se conocen como electrodos. Y esos electrodos pueden ser de dos tipos. Yo puedo hablar de un electrodo, por ejemplo, que es un ánodo, y en el otro tengo que hablar de algo que es un cátodo. ¿Cómo diferencio los dos? Pues dependiendo de qué tipo de reacción está ocurriendo en ese compartimiento. ¿Listo? Y entonces aquí tengo el electrodo aquí X y aquí va a tener X más, ¿sí? Y aquí tengo, por ejemplo, Y más y aquí va a tener Y. Digamos que para asociarlo directamente a este par de reacciones que yo tengo acá. ¿Listo? Y entonces en este caso, ¿qué va a pasar? Miren, por ejemplo, si yo quiero hacer una transferencia de electrones, pues lo que ocurra en este compartimento tiene que estar conectado a lo que ocurra en este compartimento, ¿cierto? Independientemente si ocurre la oxidación o la reducción. Entonces, ¿qué me falta hacer con esta celda electroquímica? Yo tengo que conectar los dos extremos de nuestra celda. O sea, o donde va a ocurrir la reducción y donde va a ocurrir la oxidación. Las tengo que conectar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese material que yo pongo aquí como conector es el que me permite el flujo de los electrones que va a ocurrir entre las diferentes especies que yo tengo ahí. Y además, para cerrar el circuito, pues no me basta solamente esto, me falta también unir cada uno de los compartimentos a partir de algo que se llama un puente salino. Un puente salino que necesita un electrolito fuerte, generalmente uno utiliza cloruro de potasio, es un electrolito fuerte que lo que permite es que como hay una transferencia de electrones, lo que yo voy a tener es un desbalance de cargas en cada uno de los compartimentos. ¿Por qué? Porque una especie se va a oxidar, va a perder electrones, ¿cierto? Y cuando pierde electrones, pues la carga que tiene esa solución, pues se va a desbalancear. Y entonces, ¿qué pasa con el cloruro de potasio? Que como es un electrolito fuerte, va a estar completamente disociado en sus iones y entonces los iones pueden viajar a cada compartimento para balancear esa carga. Y entonces lo que estoy haciendo yo es cerrar un circuito.
¿Sí? Si ustedes se fijan aquí en lo que estoy intentando dibujar, lo que estoy haciendo es cerrar un circuito. Así como cuando nosotros tenemos un bombillito en una roseta, ¿cierto? Que tengo un cablecito por aquí, un cablecito por acá, y aquí está el enchufe, ¿cierto? Y entonces, cuando nosotros lo conectamos, pues le damos lo suficiente para que haya ese flujo de electrones, prenda el bombillo, pero ese flujo de electrones también va a venir por acá, ¿cierto? Entonces, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, de lo que hicieron en química general, ¿qué fue lo que hicimos? Que teníamos un circuito, ¿cierto? Y que en ese circuito nosotros lo conectábamos por aquí, pero teníamos el cable rotico, teníamos dos terminales por aquí y esos cablecitos nosotros los sumergíamos en diferentes soluciones. Si aquí habían iones, ¿cierto? Disueltos, pues ¿qué me permitían los iones? Pues cerrar este circuito para que este bombillo se pudiera prender. Si aquí no habían iones, pues el circuito no se cerraba y no había una transferencia de la corriente. Entonces, por eso es que es necesario tener un puente salino, porque este puente salino lo que nos hace es cerrar el circuito para que se dé la conducción de los electrones. ¿Listo? Entonces, en esta celda electroquímica, ¿qué es lo que yo hago? Cuando yo tengo esto y ocurre la oxidación y ocurre la reducción química, fíjense lo que tengo por acá. Si ustedes miran el esquema de esa celda electrolítica, fíjense que dice que por aquí viajan los electrones y que esos electrones van a llegar al otro lado. Entonces, en el caso de nuestra celda de zinc y cobre, la que les mostraba hace un rato, el zinc es el que se tiende a oxidar, ¿cierto? ¿Qué significa? Que el zinc más 2 que yo tengo por aquí va a llegar por acá, se va a encontrar con el zinc que está por acá, tengo este equilibrio, y entonces el zinc metálico que está acá va a tender a disolverse para formar zinc más 2. O sea que esta lámina se empieza a disolver, se empieza a oxidar, porque este zinc que está por acá me va a empezar a generar zinc más 2. Y entonces los electrones transferidos o los electrones perdidos, mejor, pues ¿a dónde van a viajar? Van a empezar a viajar por acá y van a llegar ¿a dónde? Van a llegar a nuestra lámina que está constituida de cobre. Y entonces aquí lo que voy a tener es que van a ver electrones por aquí y el cobre más 2 que está en solución se va a encontrar con estos electrones que están aquí y se va a reducir a cobre cero. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta lámina que yo tengo acá se le va a generar una especie de cobertura. ¿Por qué? Porque se va a empezar a llenar de cobre. Si yo comparara, por ejemplo, las masas de esto, pues al inicio yo tenía una masa de cobre inicial de este electrodo que yo tengo acá, ¿sí? Y a la final, cuando ocurre el proceso, pues esa lámina va a pesar más. ¿Por qué va a pesar más? Porque este cobre que yo tengo aquí se va a empezar a depositar sobre la lámina de cobre. ¿Por qué? Porque los electrones están llegando ahí y el cobre más 2 se va a reducir sobre la lámina. En cambio acá, yo tenía una masa inicial de zinc, por ejemplo, pero como el zinc se va a empezar a oxidar, o sea que se va a empezar a perder material porque va a empezar a disolverse, pues ¿qué va a pasar con la lámina de zinc al final? Que su masa va a empezar a disminuir. Y entonces, digamos que este transporte de electrones y ahora los iones que yo tengo aquí para compensar las cargas son los que me forman este circuito. Ese circuito que se llama una celda electroquímica. En nuestro caso, como les decía hace un rato, si yo tengo estos electrodos de zinc y de cobre, nosotros podemos hablar de algo que se llama el cátodo y el ánodo. Y entonces en nuestro caso, para poderlos diferenciar, entonces el electrodo en donde ocurre la oxidación será nuestro electrodo que se llama ánodo. ¿Listo? Entonces en nuestro caso, aquí voy a poner que este vendría siendo nuestro ánodo. ¿Por qué? Porque en el ánodo es donde ocurre la oxidación. Como les decía hace un rato, el zinc se disuelve a zinc más 2, ¿cierto? Ahí está ocurriendo la oxidación y tiene una carga negativa. ¿Por qué tiene una carga negativa? Porque acá es donde se van a generar los electrones, ¿cierto? Porque el zinc es el que está perdiendo y entonces aquí es donde se generan los electrones. Por ende, este electrodo será mi terminal negativo de mi celda electroquímica. Y acá, donde llegan los electrones,
será mi extremo positivo porque aquí los electrones es donde se van a empezar a gastar. Es donde el cobre más 2 que yo tengo solución se va a empezar a reducir, los va a empezar a gastar. Por ende, este será mi lado positivo de mi celda electroquímica. Y será mi cátodo porque es donde ocurre la reducción química. Entonces, una manera fácil de aprenderse cuál es el ánodo y cuál es el cátodo es que fíjense que el ánodo es donde ocurre la oxidación y el cátodo es donde ocurre la reducción. Una memotecnia aquí, vean, este empieza por vocal, este empieza por vocal, este empieza por consonante, este empieza por consonante. Entonces siempre será así. La oxidación va ligada al ánodo, la reducción va ligada al cátodo. Y entonces, como hay una transferencia de electrones, aquí se van a empezar a generar electrones, aquí se van a empezar a consumir esos electrones, lo que yo voy a tener es un desbalance en la energía potencial eléctrica de mi celda electroquímica. Porque aquí voy a tener una abundancia de cargas negativas y aquí voy a tener una abundancia de cargas positivas. Bueno, relacionado con esto, donde se van a empezar a consumir los electrones, ¿cierto? Y entonces este desbalance en la energía potencial eléctrica, yo lo puedo traducir como esa energía en unidades de Joule. Pero como lo que se está moviendo son electrones, ¿cierto? Lo que se mueven son electrones que tienen una carga específica. Entonces yo puedo relacionar esta energía potencial eléctrica, esta diferencia que se generan entre las dos celdas, porque van a tener diferente carga, y entonces yo puedo decir que los Joule, definidos por unidad de carga, que en este caso vendría siendo los electrones, es una nueva unidad en el sistema internacional que se llaman los voltios. Es decir, que yo esta energía o esta diferencia de energía potencial eléctrica que hay entre las diferentes celdas o semiceldas que me forman la celda electroquímica, pues me va a generar un voltaje. Ese voltaje pues se traduce en qué? En esta transferencia de electrones que yo voy a tener en mi sistema. Y entonces, ¿qué es el potencial de reducción? El potencial de reducción pues va asociado directamente a este voltaje que se me genera acá cuando yo tengo una pareja redox, que alguien se oxida y que alguien se reduce. Y entonces en nuestro caso, lo que vamos a tener es lo siguiente, que nosotros podemos de manera experimental medir el voltaje que cruza a través de esta celda electroquímica. Nosotros lo podemos medir. Y entonces, eso que nosotros medimos, ese voltaje, de manera convencional, nosotros lo representamos con la letra E. Esta E me indica ese potencial que tiene mi celda electroquímica. Y este potencial se dará en voltios. Yo lo mido en voltios. ¿Y ese potencial de qué depende? Depende del potencial que dé reducción de la reacción que ocurre en el cátodo, o sea, la reducción, y del potencial de reducción de la reacción que ocurre en el ánodo, o sea, la oxidación. Pero aquí tenemos un problema. Nosotros podemos medir esto supremamente bien como usando un multímetro, ¿cierto? Todos deben conocer un multímetro. Y entonces, si yo coloco por acá un multímetro en donde está moviéndose los electrones, pues yo puedo medir ese voltaje. Yo lo puedo medir, mirar directamente pues, la diferencia en energía potencial eléctrica que se generan en estas dos semiceldas. Eso lo puedo medir. Lo que no puedo medir es esto y tampoco puedo medir esto. ¿Por qué? Porque yo no puedo medir solamente la oxidación o la reducción, porque como les decía hace un rato, los dos procesos ocurren al mismo tiempo. Entonces, una manera que la gente se inventó para poder medir solamente el potencial en el cátodo o solamente el potencial en el ánodo es usando un electrodo de referencia. Entonces, generalmente en electroquímica, que es lo que estamos hablando en este momento, nosotros utilizamos como referencia un electrodo en donde ocurre la siguiente reacción química, que si yo tengo iones hidronio y esos iones hidronio se reducen, porque por convención también hablamos es el del potencial de reducción, por convención simplemente,
ese potencial de reducción asociado a esta reacción particular, yo no lo puedo medir porque solamente estoy hablando de la reducción, pero sí lo que puedo hacer es darle un valor establecido ya como base. Entonces, yo por definición, yo digo que el potencial de reducción del ion hidronio es de 0 voltios. Y lo que hago es que todas las demás reacciones químicas, todas las demás, todas estas que yo tengo aquí, pues yo las voy a comparar con el potencial de reducción del hidrógeno. Y vean que en el caso del hidrógeno, pues yo no puedo tener aquí un electrodo metálico, ¿cierto? Porque pues el hidrógeno está en estado gaseoso, ¿cierto? Entonces lo que se utiliza es un electrodo de platino en donde se le burbujea el hidrógeno y aquí lo que va a tener es una solución que tiene iones de hidrógeno. Así es más o menos como funciona el electrodo de Calomel que nosotros tenemos para medir el pH, porque lo que utilizamos también son reacciones redox que se traducen en un voltaje que se traduce después en un pH. O sea que el pH y el voltaje están relacionados, ¿sí? Y entonces este es mi electrodo de referencia. Pero ¿cómo lo utilizo? Fíjense que aquí también en esta ecuación química que tengo acá, el potencial de la celda depende de la diferencia del potencial en el cátodo y el potencial en el ánodo. ¿Listo? Pero además tiene una bolita por acá. Siempre que ustedes vean una bolita en cualquier función termodinámica, significa que eso ocurre a condiciones estándar. Es decir, que todas las concentraciones de todos los iones que participan tienen que ser 1 molar. De lo que les decía hace un rato, que aquí tenía cobre y aquí tenía zinc, lo que voy a tener son soluciones que tienen una concentración 1 molar. Y aquí también voy a tener una concentración 1 molar. Y que si estoy hablando de gases, por ejemplo, en nuestro electrodo de referencia, siempre los gases van a estar a una presión de 100 kilopascales, aproximadamente una atmósfera. ¿Listo? Esas son las condiciones estándar. Condiciones estándar también que mi temperatura tiene que ser de 25 grados Celsius. Entonces, todo esto son a condiciones estándar. O sea que a condiciones estándar, el potencial de reducción del hidrógeno es 0 voltios. ¿Y eso cómo lo aplicamos? Yo sé que de pronto ahí están un poquito confundidos. ¿Cómo aplico yo esta vaina acá? Digamos que ahora sí voy a tomar el zinc y voy a tomar el cobre. Vean que aquí tengo mi electrodo de referencia que por convención decimos que su potencial de reducción es 0 voltios. Y aquí tengo la ecuación que me determina pues el potencial de cada uno de ellos. Entonces, como les decía, yo no puedo determinar este y no puedo determinar este, porque las dos reacciones ocurren al mismo tiempo. Entonces, lo que hago es que en esa celda electroquímica que tengo ahora, voy a tener, vean, tengo mi electrodo aquí, que es el zinc, tengo una disolución que tiene el zinc más 2 por aquí, véanlo, el zinc más 2, y como estoy hablando de condiciones estándar, pues la concentración de ese ion tiene que ser 1 molar. Aquí tengo mi puente salino, ¿cierto? Tengo mi puente salino por acá, y en el otro compartimento voy a utilizar como referencia ya no lo que les decía hace un rato de zinc y cobre, sino lo que les decía mi electrodo de referencia que será este de acá. O sea, mi electrodo de platino, donde yo burbujeo hidrógeno, que tiene una presión de 100 kilopascales y donde la concentración del ion hidrógeno es 1 molar. Y entonces, ¿qué hago? Las conecto, ¿cierto? Conecto aquí un cablecito, que es el transportador de los electrones, y pongo aquí mi multímetro, el que me va a permitir medir el voltaje generado en esa celda electroquímica. Entonces, cuando uno conecta esta vaina, se da cuenta que es 0,76 voltios aproximadamente. Uno lo puede medir, ¿sí? Pero entonces, si ustedes han medido también el voltaje en su casa, cuando lo conectan, por ejemplo, al toma corriente y demás, pues uno puede obtener voltajes positivos o negativos. Uno puede obtener los dos, ¿sí? Dependiendo del signo que se me genere ahí, pues yo puedo saber en qué dirección van los electrones. Entonces, generalmente uno hace que el voltaje siempre sea positivo. Entonces, lo que hace uno es cambiar las terminales del multímetro, ¿cierto? Cambia de posición los cables. ¿Por qué? Porque el flujo de electrones va en un sentido o va en el otro sentido. Y entonces, si yo aplico esta vaina aquí, esta ecuación, a esta celda electroquímica, lo que voy a tener es lo siguiente. Voy a aplicarla por aquí abajito que el potencial generado en la celda es el que yo estoy midiendo acá, ¿sí? O sea que mi potencial de la celda es
0,762 voltios. Y esto tendrá que ser igual al potencial de reducción de la reacción química que ocurre en el cátodo. Recuerden que el cátodo va asociado aquí a donde ocurre la reducción química, menos el potencial estándar también de reducción de la reacción que ocurre en el ánodo. Y recuerden que en el ánodo, ¿qué ocurre en el ánodo? Ocurre la oxidación. Entonces, como les decía, dependiendo cómo conectemos nosotros los cables, pues podemos saber la dirección en donde ocurre la reacción química. Entonces, en nuestro caso, sabemos que por convención ahí, como lo estamos utilizando, el que se está oxidando es el zinc. El zinc es el que se oxida, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cómo es el flujo de electrones, en qué dirección va. Eso se puede determinar de manera experimental, simplemente pues cambiando de posición los cables. Sabemos cuál es el terminal positivo y el negativo. Y entonces en este caso pues sabemos que el zinc acá será nuestro terminal negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es nuestro ánodo, donde ocurre la oxidación. ¿Listo? Por ende, aquí donde tengo el hidrógeno y el H+, pues vendría siendo nuestro cátodo, o sea, nuestro terminal positivo. Y entonces, si nosotros aplicamos esto acá, a esta ecuación, entonces vemos cuál es el potencial de reducción de la reacción que ocurre en el cátodo. En el cátodo ya dijimos que es el hidrógeno, ¿cierto? El cátodo vendría siendo aquí donde ocurre la reducción del hidrógeno, ¿cierto? Por convención sabemos que eso tiene un valor de 0 voltios, o sea que esta vaina es 0 voltios. Y a esto le voy a restar el potencial de reducción de lo que ocurre en el ánodo, ¿cierto? Que por ahora nosotros no lo podemos, no sabemos cuánto es. O sea que voy a poner aquí el potencial de reducción de lo que ocurre en el ánodo. No lo sabemos, pero sí lo que sabemos es que esa diferencia entre los dos valores me tiene que dar 0,762 voltios, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, pues claramente nos está mostrando aquí que si este ya es el potencial de celda y este por convención yo tomo que es un valor de 0, pues directamente puedo medir los diferentes potenciales de reducción de los diferentes elementos. Entonces, si ustedes se fijan aquí, ya podría determinar directamente el potencial de reducción del zinc. En nuestro caso, ¿cierto? Pues nosotros vamos a tener acá que cuando el zinc más 2, ¿cierto? Se reduce, o sea, gana 2 electrones, pues se va a convertir en zinc, ¿cierto? Porque fíjense que aquí estoy hablando es de potenciales de reducción. Y entonces, ¿cuál sería el valor de ese potencial? Fíjense que sería este negativo que está por acá, ¿cierto? Si multiplico toda mi ecuación por menos 1, pues a la final voy a tener que menos 0,76 tendría que ser igual al potencial de reducción de nuestro zinc. Y entonces fíjense que de esta manera, utilizando el electrodo de hidrógeno como referencia, yo puedo calcular los diferentes potenciales de reducción de los diferentes elementos químicos. Y entonces, si nosotros lo hacemos de la misma manera con el cobre, ¿qué va a pasar? Vean, aquí en el cobre sabemos por convención, cuando nosotros le ponemos el multímetro acá a esta vaina, sabemos que aquí el cobre es el que se va a reducir y el hidrógeno es el que se va a oxidar. O sea que aquí teníamos en el zinc que este era nuestro cátodo, pero aquí sabemos que este es nuestro ánodo, o sea, será nuestra terminal negativa. De ahí es donde se van a generar los electrones. ¿Por qué? Porque sencillamente el que se está oxidando es el hidrógeno que está entrando por aquí. El hidrógeno se está oxidando a H+. Y esos electrones pues van a viajar a la terminal, en este caso la terminal positiva, que tendría nuestro cobre, donde va a ocurrir la reducción química. O sea que estos iones cobre más 2 van a llegar aquí a la superficie, en donde van a llegar los electrones y se va a empezar a reducir. Y entonces si aplicamos exactamente lo mismo, entonces esta ecuación que tenemos aquí arriba, pues ya tenemos el potencial de la celda. El potencial de la celda es ese que yo estoy midiendo ahí con nuestro multímetro y C 0,338 voltios. Y eso tendría que ser igual a ¿qué? Al potencial de reducción en el cátodo. ¿Cuál es nuestro cátodo? El del cobre, o sea, el valor que nosotros no conocemos. O sea que el potencial de reducción
acá sería el del cobre, ¿cierto? Donde ocurre la reducción química. Y eso le tengo que restar el potencial de reducción de lo que ocurre en el ánodo, ¿cierto? Que vendría siendo el potencial de reducción de quién? En nuestro caso, del hidrógeno. Sabemos que por convención este valor es ¿cuánto? 0 voltios y por ende, pues ya puedo calcular ¿qué? El potencial de reducción del cobre. Y entonces aquí, como lo tenía en la animación porque lo hice al revés, pues ¿cuál será el potencial de reducción del cobre? Este de acá será 0,34 voltios. ¿Por qué? Porque yo lo estoy midiendo directamente con un multímetro. 0,34 voltios. Y además, ¿por qué? Porque el cobre es el que se reduce, por eso tiene signo positivo. En el caso del zinc, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hicimos? Que el zinc es el que se tiende a oxidar y nos daba que la diferencia entre los dos valores era menos 0,76. Entonces, fíjense que yo a partir de esta celda electroquímica, utilizando como referencia en una de las semiceldas el electrodo de hidrógeno, pues yo puedo calcular los diferentes potenciales de reducción de los diferentes elementos químicos, expresados como voltaje. ¿Por qué? Porque está relacionado directamente con la diferencia de energía potencial eléctrica que se genera por las diferentes cargas que hay entre las dos semiceldas, ¿sí? Y entonces fíjense que esto ya de voltaje, pues se parece a algo que nosotros utilizamos en la vida cotidiana. Siempre que hablamos del voltaje, pues nosotros hablamos de las pilas. O sea que estas celdas electroquímicas que nosotros tenemos aquí, pues lo que hacen es que ese flujo de electrones, ese puente salino y lo demás, lo que me hace es generar un voltaje. O sea que me funciona como una pila. Es decir, que si yo salto ahora acá y tengo una celda electroquímica, la que les mostraba hace un rato, que consta de zinc y que consta de cobre, ¿cierto? Si yo las conecto, vean, aquí tengo mi puente salino, aquí tengo mi multímetro, bueno, en este caso un voltímetro me mide voltaje directamente, y fíjense que aquí tengo los valores potenciales de reducción estándar, ¿sí? Cuando nosotros miramos esos valores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer es comparar los valores. En nuestro caso, fíjense que el potencial de reducción del cobre es positivo y el potencial de reducción del zinc es negativo. Fíjense que las dos ocurren como reducciones porque por convención se utiliza el potencial de reducción. Entonces lo que nos vamos a ver es que el que tenga el potencial más positivo, en este caso el cobre, el que tenga ese potencial más positivo, pues será la especie que se me va a reducir. Y el que tenga el potencial más pequeño entre esa pareja redox es el que se me va a oxidar, ¿sí? Entonces realmente aquí lo que ocurre es lo siguiente, que el cobre al tener un potencial de reducción más grande se va a reducir y el zinc se va a oxidar, o sea que esta reacción química que yo tengo acá, pues yo la tengo que voltear, ¿sí? Yo la tengo que voltear, ¿por qué? Porque aquí está expresada como una reducción química y lo que ocurre es que realmente se va a oxidar. El zinc se va a oxidar. Y entonces vean que aquí ya lo escribí como una oxidación, vean que se están perdiendo los electrones. Y como yo le cambié el sentido a la ecuación química, el voltaje que yo voy a obtener ahora va a ser igual, pero de signo contrario. Si la reducción tiene un voltaje negativo, pues la oxidación debe tener un voltaje positivo. Y entonces, si utilizamos las mismas ecuaciones que les mostré anteriormente, que el potencial de esa celda electroquímica depende del potencial de reducción del cátodo y del ánodo, otra manera de escribir esta misma ecuación es exactamente la misma, es que el potencial de la celda es igual al potencial de la reducción, o sea, de la especie que se reduce, más el potencial de estándar de la especie que se oxida. En nuestro caso, fíjense que aquí el cobre es el que se reduce. ¿Por qué? Porque tiene el potencial de reducción más positivo, ¿sí? Y entonces su potencial es 0,34 voltios. El zinc, como su potencial de reducción es más pequeño, ¿cierto? Es el que se va a oxidar. Entonces lo que hice fue voltear la ecuación y cambiar de signo el voltaje. Y entonces el potencial que se me genera aquí en la celda electroquímica como tal sería la suma del potencial de reducción más el potencial de oxidación, que en nuestro caso sería de 1,34.
10 voltios. O sea que cuando yo pongo esta reacción química aquí, el potencial que se me genera es de 1,10. Eso es lo que yo puedo aprovechar de esa reacción redox. Entonces lo que voy a tener que es una pila. Y vean que esta es una representación de lo que conforma una pila o una celda electroquímica en nuestro caso. Que tengo un electrodo que es el de zinc, que vendría siendo mi ánodo, ¿cierto? ¿Por qué mi ánodo? Porque es donde ocurre la oxidación, que está en contacto con ¿qué? Con una solución de zinc más 2, ¿cierto? Que me va a representar la oxidación y que aquí este par de líneas me representa que es un puente salino y que la otra parte de la celda está constituida por una solución de cobre más 2 y un electrodo de cobre que actúa como cátodo, ¿sí? O sea, esto es lo que me está representando es esto de aquí. Mi electrodo, mi solución, las dos lineecitas, mi puente salino y aquí tengo mi solución y mi otro electrodo. Por convención siempre lo vamos a poner de esta manera. El ánodo será el que está en el extremo izquierdo y mi cátodo, que es la parte positiva, será mi extremo derecho. Lo que tengo es una pila. ¿Listo? Y eso depende de qué? Del potencial estándar de reducción o en este caso el potencial estándar de nuestra celda, que yo lo puedo calcular a partir de los diferentes potenciales de reducción de los diferentes elementos que se calculan como usando una celda electroquímica en donde nuestro electrodo de referencia es el hidrógeno. Entonces, he hablado mucho. Antes de seguir, bueno, voy a seguir con esto, pero antes de seguir, ¿tienen alguna pregunta? Que me emocioné, perdón. Y he hablado demasiado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por favor. ¿Se quedaron dormidos o qué? ¿Aló? ¿Hay alguna pregunta? Digan algo por lo menos. Digan no o sí, o bueno, no sé. Estoy aquí, no me he dormido. Listo. Entonces vean que esto es súper bonito y súper aplicado. Entonces quiero que vean lo siguiente. Este es un dibujito en donde estoy representando esa misma celda electroquímica ahí, más bonita para que ustedes se den cuenta. Vean, aquí a este lado, aquí está un meme, vean, aquí está el zinc, entonces, bueno, es un memecito ahí. Si yo pongo en una solución de cobre más 2 una lámina de zinc, ¿qué va a pasar? Que el zinc va a tender a oxidarse y el cobre va a tender a reducirse. Es muy parecido a ese experimento que nosotros hicimos en química general, en donde pusimos aquí una solución que tenía sulfato de cobre, yo no sé si se acuerdan, y en ese sulfato de cobre pusimos una puntillita que estaba hecha de ¿qué? De hierro. Entonces, ¿qué pasa con el hierro? Que el hierro se oxida, por ende el cobre más 2 que estaba aquí tendía a reducirse. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos ahí. Vean que esta es la representación. Vean, aquí tengo mi ánodo, que es mi extremo negativo, ¿cierto? Recuerden que eso se puede ver fácilmente con el multímetro, dependiendo de cómo conecte los cables, ya sé cuál es el terminal negativo y el terminal positivo. Entonces, el ánodo va a ocurrir la oxidación, ¿cierto? Entonces, este es el zinc. Vean, aquí está el zinc. ¿Qué le pasó? Estaba aquí colgado y se cayó a la solución. ¿Por qué? Porque se oxidó y durante el proceso perdió electrones que me van a poner cargado este electrodo de manera negativa, pero van a fluir por acá. Bueno, en este caso, pues ese flujo de electrones me prendió un bombillito, pero ese flujo de electrones sigue por aquí y llega a donde? Al cátodo, ¿cierto? Que es mi extremo positivo, en este caso la lámina de cobre, y entonces el cobre más 2 que estaba por aquí, que es este, que estaba en solución, pues llegaron los electrones, los ganó, y entonces ¿qué pasó con el cobre? Se redujo. Y entonces con ese desbalance de cargas, ¿qué pasó? Vean que aquí se empieza a generar más zinc más 2. Al comienzo era 1 molar, ¿cierto? Se está generando más zinc, más zinc, más zinc. Entonces voy a tener un exceso de ¿qué? De zinc más 2. Para que haya un balance de carga, mi puente salino, o sea, mi sal que tengo aquí, que generalmente puede ser cloruro de potasio, un electrolito fuerte, como se está aumentando la concentración de zinc más 2, pues los iones negativos ¿a dónde van a viajar? A este lado, ¿cierto? Para que haya un balance de carga. Y aquí lo que se está pasando es que se está perdiendo cobre más 2. ¿Por qué? Porque se reduce. Por ende, mis iones positivos de mi puente salino van a llegar aquí a este extremo. ¿Para qué? Para que haya un balance de cargas. Y entonces aquí lo que va a tener es
Mi pila. Esto es una pila, donde voy a tener un cátodo, un ánodo y donde ocurre una reacción redox. Entonces vean qué bonita se ve esta vaina. Obviamente las pilas no son eternas, ¿cierto? ¿Cuál es la idea de estas celdas electroquímicas? Una celda electroquímica llegará hasta un punto en que todo va a tender al equilibrio. Entonces, ¿se acuerdan de su química analítica? Todo va a tender al equilibrio. Y entonces, nosotros tenemos un estado inicial que no está en equilibrio. Entonces, ellos van a empezar a reaccionar hasta qué momento? Hasta que lleguen al equilibrio. Cuando lleguen al equilibrio, quiere decir que el potencial estándar generado, pues esa celda, pues va a ser de 0 voltios. Sí, porque ya en el equilibrio ya no se genera ningún potencial. Y entonces, ¿qué pasa? Que mi pila deja de funcionar. Ese es el fenómeno que nosotros vamos a tener en este caso. ¿Listo? Y entonces, ¿por qué les digo que voy a tener una pila o no voy a tener una pila? Porque este potencial estándar que yo tengo aquí, yo lo puedo relacionar con las variables termodinámicas de una reacción química. Y entonces ustedes se acordarán que cuando nosotros hablamos de la formación del cristal, ¿cierto? Cuando teníamos la formación del cristal, entonces nosotros hablábamos de algo que se llama la energía libre de Gibbs, ¿cierto? La energía libre de Gibbs, que esa energía libre de Gibbs, para que el proceso fuera espontáneo, pues debía tener un valor negativo, o sea, inferior a cero. Con este potencial, yo también puedo relacionar directamente el potencial de una celda con esa energía libre de Gibbs en una reacción química. Y entonces yo puedo hablar de lo siguiente. Yo sé que el delta G depende del cambio de entalpía. ¿Se acuerdan que esta ecuación se las mostré? Y depende del cambio de entropía. O yo podría calcular también ese delta G en términos del potencial de la celda. ¿Cómo lo calculo? Esa energía libre de Gibbs es igual a menos el número de electrones, este es el número de electrones que intervienen en una reacción química redox, multiplicado por algo que se llama F, que es una constante, se llama la constante de Faraday, ¿listo? De Faraday. Y E, pues vendría siendo el potencial que yo puedo obtener de mi celda. Y entonces, para que este delta G pueda ser negativo, ¿cierto? Para que tenga un valor negativo, sea un proceso espontáneo, pues este potencial de celda debe tener un valor positivo, ¿cierto? Tiene que ser positivo, porque fíjense que aquí está el menos. Obviamente este n es positivo, la constante de Faraday también es positivo, por ende este potencial también debe ser positivo para que multiplicado por este -1 nos dé un delta G negativo. Entonces, ¿cómo sé si puede ocurrir o no una reacción química redox? Pues ese potencial que se genere en esa reacción química tiene que ser un potencial positivo. Por ejemplo, digamos que yo quiero armar una celda electroquímica, quiero medir el potencial de celda generado cuando yo tengo estas dos especies. Tengo cobre y cobre más 2 y tengo plata y plata más 1. Si nosotros miramos los valores que están acá, ¿cierto? Vamos a mirar esos valores, a mirarlos solamente. ¿Quién sería la especie que se podría reducir y quién sería la especie que tendría que oxidarse? Ahora sí, eso es pregunta para que me la contesten en el chat. ¿Quién se reduce y quién se oxida? Ah, Marian, perdón, ¿siempre se va a precipitar? Pues depende de la especie. En el caso que yo les mostraba era cobre más 2 a cobre cero. Pero pues yo ya también puedo medirlo en otros términos. Entonces, Paula me dice que se reduce la plata, el menor se oxida y el mayor se reduce. Tradúceme eso, Valentina, porfa. Creo que se me perdió el cursor. Ah, ya lo encontré.
Listo, entonces muy bien. Este de acá, por convención, fíjense que me representa ¿qué? Una reacción que es una reducción química, porque fíjense que aquí gana electrones y aquí también gana electrones. O sea que las dos semirreacciones están escritas como reducción. ¿Listo? Y entonces, este vendría siendo el potencial estándar de reducción del cobre más 2 y este sería el potencial de reducción de la plata más uno. Como estos valores, recuerden que estos se pueden obtener haciendo una celda electroquímica utilizando como electrodo de referencia el hidrógeno y hidróneo, ¿cierto? Que tiene un valor de cero, pues ya puedo calcular los valores absolutos de cada semirreacción química. Entonces, en nuestro caso, lo que tenemos es que como la plata tiene un potencial de reducción mayor, es más grande, quiere decir que si yo quisiera hacer una celda electroquímica de plata y de cobre, pues la plata sería, o la plata más uno realmente, sería la especie que se me va a reducir, ¿sí? Entonces, muy bien los que escribieron por allá, se reduce la plata más uno. ¿Por qué? Porque su potencial es más grande. Por ende, pues el cobre, si yo hago una celda electroquímica con esto, pues el cobre más uno es el que se va a tender a oxidar. Y si yo quisiera calcular el potencial generado en esa celda, cuánto voltaje puedo obtener a partir de la celda electroquímica, lo que hago es lo que les mostré aquí anteriormente, ¿cierto? Lo que hago es sumar el potencial de reducción más el potencial de oxidación. Quiere decir que para esta reacción particular, como está escrita como una reducción, tengo que darle la vuelta, ¿cierto? Para expresarla como una oxidación. Entonces voy a darle la vuelta, ¿sí? Voy a darle la vuelta. Pero también hay que tener algo en cuenta. Fíjense que aquí el cobre se puede reducir de cobre más 2 a cobre cero. Y en el proceso, ¿cierto? Están involucrados dos electrones. Pero fíjense que aquí en la reducción de la plata solamente tengo involucrado un electrón. ¿Qué significa? Que para que mi ecuación química me quede balanceada, que el número de electrones que se transfieren sean los mismos, ¿cierto? Pues tendría que yo multiplicar esto por 2 y tendría que multiplicar esto por 2, tendría que multiplicar esto por 2 y entonces el potencial, ¿qué tendría que hacer yo con el potencial? ¿Qué tendría que hacer con el potencial, muchachos? ¿Qué se les ocurre? Carol, multiplicarlo por 2. Entonces, en este caso, lo vamos a dejar exactamente igual. ¿Y por qué exactamente igual? Porque el potencial, como está relacionado con una diferencia de energía potencial eléctrica, esa vaina es una propiedad intensiva, o sea que no depende de la cantidad de materia. Es decir, que si yo tengo mi semirreacción química y toda la multiplico por 2, me va a quedar de la siguiente manera, ¿cierto? Pero su potencial, como no depende de la cantidad de materia, pues me va a quedar exactamente igual. Y entonces ahora, como decía Valentina, pues ¿qué tengo que hacer además? Fíjense que aquí dijimos que el cobre era el que se oxidaba, ¿cierto? Y entonces en nuestro caso, lo que acabo de hacer es que el cobre, aquí está escrita como una reducción química, aquí la volví a escribir como una oxidación, o sea, la volteé, ¿cierto? La invertí. ¿Y qué pasó con su potencial? Era de reducción de 0,34 voltios, o sea que de oxidación vendría siendo menos 0,34 voltios. Y si yo ahora sumo estas dos mis reacciones químicas, voy a tener, vean, cobre por aquí, voy a tener dos iones plata por acá, voy a tener cobre más 2 por aquí, voy a tener dos platas por acá y estos dos electrones pues se van a tener que cancelar. Recuerden, así como hacían el balanceo. Entonces se cancelaron los electrones, ahora los que se pierden son los mismos que los que se ganan y el potencial de toda la celda electroquímica, en nuestro caso, pues va a ser la suma de estos dos, del potencial de oxidación y el potencial de reducción. Entonces, menos 0,34 más 0,80 voltios nos da 0,46 voltios. O sea que el voltaje que yo puedo obtener a partir de una pila generada por plata y cobre, pues va a ser menor que la generada por zinc y cobre. Fíjense que con zinc y cobre generábamos 1,10 voltios y aquí generamos 0,46. Y como me da un signo positivo, ¿qué significa?
que esta reacción como está escrita así particularmente es una reacción que es espontánea. Entonces, fíjense que todas las últimas clases hemos hablado de espontaneidad, de si ocurre en un sentido o en el otro. ¿Por qué? Porque todo es termodinámica. No se nos puede olvidar que la termodinámica está metida en todo. Vean, inclusive aquí en las imágenes que les puse aquí arriba, vean que en nuestro cuerpo hay reacciones que no son espontáneas, pero que se acoplan con otras reacciones para que sí se puedan volver espontáneas. ¿Sí? Vean que, por ejemplo, que la glucosa y la fructosa para generar mesacarosa es un proceso no espontáneo, pero se acopla con esta reacción que es de fosfonol piruvato a piruvato, que me genera ATP y en ese proceso pues hace que las dos reacciones puedan ocurrir. Todo depende de algo puramente termodinámico, porque por eso siempre les he metido este delta G por todos lados. Delta G tiene que ser negativo para que sea un proceso espontáneo. En nuestro caso, el potencial de celda generado tiene que ser positivo para que la reacción sea espontánea. ¿Por qué se deja igual, Deina? Porque el potencial es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de materia. Por ende, así yo tenga 1 mol, 2 moles, 5 moles, 10 moles, el potencial siempre será el mismo. Y Carol, siempre que se inviertan hay que cambiar el signo. Sí, señora, sí, porque fíjate que por convención, esto no es capricho mío, por convención en la literatura siempre hablamos es del potencial de reducción. O sea que todas las ecuaciones químicas están escritas como reducciones. Si yo quiero hablar del potencial de oxidación, ¿qué tengo que hacer? Coger esa reacción que yo tengo ahí ya en la literatura, darle la vuelta, por ende el potencial también tengo que cambiarlo de signo. En el anterior sí también lo cambiamos. Voy a volver. Mira que aquí lo cambiamos. Fíjate que aquí tenía menos 0,76 y ahora quedó convertido en más 0,76. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el zinc es el que se oxidaba, por eso le tuve que dar la vuelta y por ende el potencial pues cambió de signo. Sí, porque ahora la estoy viendo ya no como una reducción química, sino estoy viendo mi reacción como una oxidación. ¿Sí la ves? Le cambié el signo. Y aquí pues no le cambié el valor, ¿por qué? Porque como es una propiedad intensiva, pues el potencial independientemente si tengo 1 mol o tengo 2 moles, pues el potencial será exactamente el mismo. ¿Sí? No, tranquila, no te preocupes, para eso estamos. ¿Alguna otra pregunta está ahí? ¿Alguna otra pregunta? Con confianza. Atala, cuéntame. Puta, me duele la espalda. ¿Por qué se invierte? Porque recuerda que siempre debe haber una oxidación y una reducción, ¿sí? Esa es la idea. Si alguien se oxida, alguien se tiene que reducir. Y viceversa en sentido contrario, como dice la reina. Pero como les decía también hace un rato, por convención, todas las reacciones químicas o todos los potenciales que encontramos en la literatura son potenciales de reducción. O sea que todas las ecuaciones químicas las vamos a encontrar como potenciales de reducción. Pero si yo lo que quiero ver es la oxidación, pues ¿qué hago? Pues darle la vuelta. ¿Sí? A esa reacción. Le doy la vuelta y por ende su potencial, que era de reducción, pues le tengo que dar la vuelta para que me dé del signo contrario, mejor dicho. Porque lo que pasa es que depende del funcionamiento del... Lo mismo pasa con la reducción, sí, señora. Sí, es el mismo. Entonces, Natalie, lo que pasa es que ¿por qué se relaciona el pH con el voltaje? Porque lo que utilizamos nosotros para medir el pH, es un electrodo que es un electrodo de Calomel. Lo que tenemos ahí es una reacción redox en donde el que generalmente el electrodo más famoso de todos para medir el pH utiliza plata 0 y plata +1, ¿sí? Y entonces el potencial generado ahí, cuando yo tengo una diferencia de concentración de iones hidrógeno, ¿sí? Si yo me devuelvo aquí la imagen, fíjate que por convención decimos que, voy a poner, no, pongámosla más grandecita, que es más bonita. Aquí por convención nosotros decimos que las concentraciones de todas las especies en solución tienen que ser 1 molar, ¿sí? Y entonces en nuestro electrodo lo que tenemos es una pareja plata con plata +1, ¿cierto? Obviamente aquí habrá un potencial de reducción, pero ¿qué pasa si la concentración, esto yo tengo también esto sumergido en iones hidrógeno que tienen en esa concentración, ¿sí?
Esto está en 1 molar. Ese es mi electrodo. Pero si yo sumerjo esto en una solución en donde la concentración de esta vaina, ¿sí? Donde la concentración de esta vaina es diferente, ¿cierto? Pues, ¿qué va a pasar? Que esto que tiene mi electrodo aquí es una membrana semipermeable. O sea que aquí se me va a generar un gradiente de concentración que se va a traducir en qué? En que esta interacción que va a tener ahora la plata plata más uno con el hidrógeno que voy a tener acá va a ser totalmente diferente. O sea que el voltaje que yo mido aquí va a ser diferente. ¿Por qué? Porque aquí voy a tener un gradiente de concentración. ¿Sí? Siempre que tenga un gradiente de concentración acá, pues me va a resultar en un gradiente o en una diferencia de potencial, ¿sí? Entonces, si yo mido el potencial generado en milivoltios o voltios en una reacción química, como ese potencial está relacionado con ese gradiente de concentración, pues voy a tener diferentes valores de pH. Sí, porque recuerda que la concentración ya el pH pues depende de esa concentración, del menologaritmo de esa concentración que tengo ahí. O sea, por eso es que funciona el electrodo acá, porque a unas condiciones tiene su funcionamiento, pero por este gradiente electroquímico de concentraciones, pues voy a tener diferentes potenciales. Por eso yo puedo relacionar el potencial con el pH, porque realmente esos electrodos que nosotros utilizamos como pHímetros, nosotros podríamos adaptarlos simplemente oprimiéndoles por ahí para que nos midan voltaje. Sí, porque nosotros podemos también hacer titulaciones potenciométricas midiendo voltaje porque las titulaciones que ustedes hicieron con Jaime no son potenciométricas, sino son pH métricas. Ustedes lo que miden es el pH en función del volumen. Nosotros podríamos medir es el potencial y tenemos una ventaja, es que el potencial, la medida de potencial es un poco más sensible. Entonces los cambios los podríamos ver de mejor manera, mejor dicho. No sé si contesto tu pregunta o bueno, no sé, o me enredé mucho o te enredé mucho. Bueno, lo que pasa es que el cloruro de potasio, Luis, es un electrolito fuerte, ¿cierto? Y entonces, ¿para qué nos funciona? Fíjense, bueno, estoy precisamente en la imagen que necesito. ¿Qué pasa aquí? Que en el ejemplo, ¿cierto? Y esto ocurre en todas las celdas electroquímicas, aquí el zinc se está oxidando. O sea que aquí en mi solución va a aumentar la concentración de zinc más 2. Sí, porque al principio tenía un valor, pero como ahora el zinc se va a empezar a oxidar, se va a empezar a disolver, empieza a aumentar la concentración de zinc más 2. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Que el cobre más 2 se va a empezar a reducir, por ende la concentración de cobre más 2 empieza a disminuir. Y entonces, ¿para qué me sirve mi sal o mi puente salino que yo tengo acá? Pues para que no se genere tanto un gradiente de concentración. Por eso es que aquí voy a tener iones potasio separados de los iones cloruros. ¿Por qué? Porque es un electrolito fuerte. Y entonces los iones negativos van a llegar aquí ¿a qué? A compensar las cargas. ¿Por qué? Porque aumenta la cantidad de cargas positivas. En cambio aquí, este cobre más 2, pues este cobre más 2 tiene que estar unido a alguien, por ejemplo al sulfato, que es el más común, ¿cierto? Yo no puedo tener una solución solamente de cobre más 2. Ese cobre más 2 tiene que estar unido a un anión, ¿sí? Es imposible. O sea que si empieza a disminuir este cobre más 2, ¿qué va a pasar? Que la cantidad de cargas negativas que yo tengo en la solución, pues ahora van a ser mayores. Y entonces, ¿qué pasa? Que estos iones positivos van a llegar aquí, ¿a qué? A compensar esa carga. Sí, o sea, es necesario el puente salino para que se cierre el circuito, para que no se genere ese gradiente ahí. Si no tuviéramos el puente salino, paila, no habría flujo y no se prendería el bombillito y no habría voltaje. Siempre tenemos que tener ese puente salino ahí, ese electrolito que me cierre mi circuito. Marian, ¿uno se da cuenta de los potenciales están en términos de reducción o oxidación por la ecuación que acompaña el voltaje? Sí, señora. Fíjate que todas las reacciones las he escrito como reducciones, porque así generalmente uno las encuentra en la literatura. Entonces, si uno la ve que es una reducción, ¿qué quiere decir? Que el potencial pues será de reducción. Y los signos siempre van a cambiar cuando lo inviertas. Sí, señora. Sí, señora. Atala, sí, tenía razón, para cerrar el circuito. Perfecto. No, sería el potencial de oxidación.
Lo que pasa es que por convención siempre todo lo vamos a encontrar como potenciales de reducción, ¿sí? Nosotros somos los que tenemos que adaptar ese potencial. Ah, sí, es una reacción de reducción, pero no, lo que ocurre es una oxidación, pues yo tengo que cambiarla, ¿sí? Y cambiarle el signo. Inclusive, vean, les voy a mostrar acá una cosa, para que se den cuenta de esta vaina. Vean, aquí hablamos del potencial positivo, ¿cierto? Del potencial positivo está relacionado con un proceso que es termodinámicamente espontáneo, ¿cierto? Que su delta G es negativo. ¿Por qué? Porque hay una relación entre la energía libre de Gibbs y el potencial generado en la celda. Y entonces, cuando yo tengo estas celdas electroquímicas, yo puedo hablar de dos tipos de celdas electroquímicas. Yo puedo hablar de una celda galvánica. ¿Cuáles son nuestras celdas galvánicas de las que hemos hablado en toda la clase? Es decir, son reacciones químicas o electroquímicas que son totalmente espontáneas. Y esas reacciones espontáneas son las que me funcionan como baterías, me funcionan como pilas, ¿sí? Para que me funcionen como que tengan esa función, pues tienen que ser reacciones espontáneas, ¿sí? Pero nosotros también podemos tener celdas, vean que por eso les decía que en el otro me equivoqué, no es celda electrolítica, sino electroquímica. Aquí sí yo puedo tener una celda electrolítica, que es un tipo de celda electroquímica. ¿Y qué pasa con esa celda electrolítica? Que la reacción que yo tengo ahí no es una reacción espontánea. Es decir, que yo tengo que darle energía para que pueda ocurrir la reacción. Y entonces un ejemplo muy fácil para poder entender este es el siguiente. Las baterías y pilas fueron los ejemplos que hicimos antes, ¿sí? Porque son reacciones espontáneas. El potencial positivo. Un ejemplo de una reacción electrolítica, ¿cierto? Vendría siendo la siguiente. Por ejemplo, el agua, del que hablamos antes, el agua es una molécula supremamente estable, muy estable. Se puede ionizar, autoionizar en iones hidronio y en iones hidroxilo, ¿cierto? Pero el agua se compone de oxígeno gaseoso y se compone de hidrógeno gaseoso, ¿cierto? De ambos. Si yo quisiera tener el agua líquida y yo quisiera romper esa molécula de agua para obtener hidrógeno y para obtener oxígeno, pues como esta molécula es muy estable, fíjense que aquí el hidrógeno pasa de -1 a 0, ¿cierto? O sea, el hidrógeno se reduce y aquí el oxígeno pasa de -2 a 0, o sea que el oxígeno en el agua se oxida, ¿cierto? O sea que tengo una reacción redox. La descomposición del agua es una reacción redox, solamente que no es espontánea. Nosotros no tenemos agua, estamos cocinando, ¿cierto? Estamos haciendo el arroz ahorita para el almuerzo, que me toca a mí. Estoy haciendo el arroz y el agua no se descompone en hidrógeno y oxígeno, ¿cierto? Eso no ocurre. Entonces, ¿por qué no ocurre de manera espontánea? Porque si nosotros vemos la oxidación del agua, en este caso, vean, tengo agua aquí que se oxida para formarme oxígeno. Durante el proceso se pierden 4 electrones. Fíjense que su potencial es de -1,23, ¿sí? Y si yo ahora miro el agua para que se reduzca a hidrógeno, vean, cuando el agua gana 4 electrones y se reduce a hidrógeno, ¿cierto? El potencial es -0,83 voltios. Si yo sumo estas dos semireacciones químicas para que me dé la reacción completa, ¿qué voy a obtener? Que para el agua líquida, cuando se convierte en oxígeno y se convierte en hidrógeno, ¿cierto? Pues lo que voy a tener es la suma de estos dos potenciales. O sea, voy a tener -1,23 y -0,83 me da -2,06. ¿Qué significa? Que esta reacción así, como está escrita, como esto tiene valor negativo, quiere decir que no es espontánea. ¿Listo? ¿Por qué? Porque su signo es negativo. O sea, no ocurre. Pero entonces, ¿cuál es el fundamento de la celda electrolítica? Que esa reacción sí ocurra. Y entonces, ¿qué hago para que sí ocurra? Pues yo tengo que conectar, tengo que montar ahí el agua, tengo que ponerle unos electrodos, ¿cierto? Una terminal negativa, una terminal positiva, y voy a tener una batería.
pero esa batería tiene que generarme un voltaje que sea mayor a 2,06 voltios. ¿Para qué? Para que el agua se pueda descomponer. Si yo le conecto una pila normal, ¿cierto? Una pila de 1,5 voltios, el agua no se descompone. ¿Por qué? Porque el potencial necesario para que ocurra la reacción química tiene que ser mayor a este valor que yo tengo acá. Y entonces ahí es cuando yo tengo las celdas electrolíticas, que yo tengo que conectarle una fuente de corriente externa para que una reacción pueda ocurrir. Entonces la electrólisis del agua sería una celda electrolítica. Tengo que darle energía para descomponer el agua, ¿sí? Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando yo quiero cromar una bicicleta. Nosotros molestábamos a un compañero de la universidad que le gustaba mucho esta parte electroquímica, hizo la maestría en esta parte, que lo único que había aprendido a hacer era cromar bicicletas. Entonces realmente, pues sí, cuando uno quiere cromar una bicicleta, ¿qué es lo que pasa? El cromo, yo tengo cromo disuelto, ¿cierto? Si yo quiero reducir el cromo, yo tengo que conectarlo a una batería para que se reduzca. ¿Por qué? Porque eso no es un proceso espontáneo. Entonces, si yo quiero cubrir un material con otro metal, ¿cierto? Quiero cubrir con aluminio, con cromo, lo que sea, como para protegerlo de la corrosión, pues yo lo que tengo son baños electrolíticos. Tengo que conectar una fuente para que ocurra la energía. Entonces, si yo quiero descomponer el agua, tendría que darle un voltaje superior a esto. Entonces, si yo lo conecto a una pila de 9 voltios, probablemente, dependiendo de los electrodos que yo tenga y demás, pues puedo descomponer el agua en hidrógeno y en oxígeno. O sea, se puede. Y eso sería una celda electrolítica. Entonces, para que vean la diferencia, celda galvánica corresponde a reacciones que son espontáneas, o sea que ellas mismas generan un potencial, ¿cierto? Y por eso es que funcionan como baterías o como pilas. ¿Qué es una celda electrolítica? Son reacciones que no son espontáneas, y entonces yo tengo que tener una fuente de poder externa para que pueda ocurrir. Ejemplo, descomposición del agua, electrólisis del agua. ¿Listo? ¿Cómo se establece esa relación? ¿Cuál relación, Luis? Perdón. ¿Que de dónde salió esa ecuación? O sea que, ¿por qué sé que delta G es igual a menos NF? Toca preguntarle a Faraday. O sea, esta ecuación de aquí, ¿sí? La que está arriba, ¿cierto? ¿Que de dónde salió? O sea, usted me quiere es matar, hermano. Ahí nos toca saber un poco más de termodinámica de todo el proceso. Porque es que yo puedo relacionar la energía libre de Gibbs con la entalpía, la entropía, con el potencial de una celda, ¿cierto? Pero también lo puedo relacionar, por ejemplo, con la constante de equilibrio. O sea, ahí nos toca conocer un poquito más de termodinámica para poder asociar todos los términos. Si quiere, yo le consigo de dónde se deriva la ecuación y se lo comparto. Bueno, lo único que nos interesa a nosotros por ahora es que el delta G, la espontaneidad, está relacionado con ese potencial de celda. ¿Listo? Que tenemos celdas galvánicas que son espontáneas, celdas electrolíticas que no son espontáneas. ¿Listo? Entonces, vean por ejemplo esta imagen que tengo ahí, es una descripción de una batería de ion litio que son las que utilizamos en nuestros celulares, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que nuestras baterías que son, pues reacciones redox, donde tenemos un cátodo, tenemos un ánodo, ¿cierto? En el caso de las baterías de litio, vean, tenemos un cátodo que tiene un colector de aluminio, aquí tengo un óxido de litio basado en litio, aquí en el ánodo que es de cobre, también tengo, por ejemplo, carbón, que en este caso es grafito, que es buen conductor, ¿cierto? Y entonces aquí, separando esos electrodos, tengo una solución electrolítica que me funciona como puente salino. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en el proceso de descarga normal, la reacción es espontánea de A a B. O sea, en este caso el delta G es negativo, ¿sí?
Es una reacción espontánea. Y entonces cuando se empiece a gastar esto, porque va a empezar a llegar al equilibrio, esta reacción química va a llegar al equilibrio, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que el potencial que se me genera, pues va a ser cero y entonces mi celular se descargó. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para regenerarlo? ¿Cierto? Pues si es espontánea de A a B, pues lo que tengo que hacer es que ahora todo de B vaya a A, ¿cierto? Tengo que cambiarle la dirección a la reacción química. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues conectar esta vaina a la corriente, tener una fuente externa de poder para que la reacción ahora ocurra en el sentido contrario. ¿Para qué? Para regenerar todo lo que yo tenía acá. ¿Cierto? Y entonces ahí es cuando tengo yo mi proceso de carga. O sea que las baterías de ion litio, cuando están en el proceso de descarga, funcionan como unas celdas galvánicas porque la reacción ocurre de A a B y es un proceso totalmente espontáneo, pero en el proceso de carga funciona como una celda electrolítica. ¿Por qué? Porque ahora tengo que hacer funcionar que todo pase de B a A, que ya no es un proceso espontáneo. Por eso lo tengo que conectar a la corriente para que pueda ocurrir. ¿Listo? Entonces vean que aquí hay una aplicación directa de las reacciones redox, por ejemplo, las baterías de ion litio, en el proceso de carga y de descarga. Y también lo hay aquí, por ejemplo, en nuestras células. Recuerden que hay muchas reacciones redox que ocurren dentro de nuestro organismo. Las esenciales, por ejemplo, en la respiración, ¿cierto? La respiración celular, en donde ocurren en la mitocondria, un organelo de la célula. ¿Cuál es la idea? Que si entra glucosa, que si entran ácidos grasos y todo lo demás, pues todo entra a la glucólisis, acetil-CoA-piruvato, ¿cierto? Y ciclo de Krebs. Entonces la idea es generar energía. Y entonces la energía se puede generar a partir de una fosforilación a nivel de sustrato, o sea, a partir de las reacciones de degradación de glucosa, sea el ciclo de Krebs, piruvato acetil-CoA, todo ese tipo de cosas, que lo que me generan es ATP, o puede ocurrir también a un nivel de una fosforilación oxidativa que ocurre ya no en el ciclo de Krebs, sino por otros procesos. Y entonces ahí es donde yo necesito, por ejemplo, acarreadores de electrones. Los famosos son el NAD y el FAD, que seguramente ustedes los han visto en algún lado de la vida, que son los acarreadores de electrones. Y entonces todo se basa en ¿qué? En gradientes de concentración, en electrones que viajan de un lado al otro, y entonces lo que tengo son reacciones redox. ¿Con qué fin? Con el fin de producir ATP, energía. Y entonces, si ustedes miran el aula virtual, yo ya les dejé una tareita relacionada con las reacciones redox que ocurren a nivel respiratorio en la célula. ¿Listo? Entonces, por favor, entren al aula virtual para que vean la tareita que les dejé. ¿Listo? Vean que aquí también hay reacciones redox involucrados y aquí también hablamos de potenciales de membrana, entonces también hablamos de potenciales en voltios y todo relacionado con lo que acabamos de ver. ¿Listo? ¿Qué hora es? Es que no estoy viendo la hora, por favor. Que no tengo un reloj por acá. Díganme más o menos qué hora es. ¿2:45? Pues pucha, he hablado mucha carreta, parce. Entonces ya, para terminar, para no cansarlos tanto. Esta tablita que les estoy mostrando acá es una tablita que ustedes pueden encontrar en la literatura que habla sobre los diferentes potenciales estándar de reducción de diferentes especies. Hay muchas especies ahí. Y entonces voy a buscar por acá la del hidrógeno. Entonces vean que aquí estoy señalando el potencial de reducción de hidrógeno, que por convención, ¿cierto? Se le asignó un valor de 0 voltios. ¿Por qué por convención? Porque de esa manera luego pudimos calcular los potenciales de las otras reacciones químicas, asumiendo que teníamos como semicelda el hidrógeno. ¿Listo? Entonces 0 voltios. Fíjense que esta tabla también me indica algo. Fíjense que aquí a la derecha dice que aumenta la fuerza reductora hacia arriba y aquí aumenta la fuerza oxidante hacia abajo. Eso me dice la tabla, puede que sea al revés, que ustedes encuentren otras tablas y sean al revés. Pero ¿cómo lo debo leer yo este tipo de tablas que encontramos en la literatura?
Fíjense que aquí está el litio y está escrita como una reducción química. Fíjense que aquí la escribimos como una reducción. O sea que si yo tengo litio más uno y gana un electrón, se convierte en litio metálico. Se está reduciendo, ¿sí? Pero fíjense el potencial de reducción asociado es menos 3 voltios, ¿cierto? ¿Qué significa? Que como es un valor supremamente negativo, quiere decir que es un proceso que no es espontáneo. O sea que la reducción del litio no es espontáneo. Lo que sería espontáneo, ¿qué sería? Que si yo pongo litio, o sea, la escribo al revés, ¿cierto? Litio sólido, el litio sólido se puede oxidar al litio más uno más un electrón, ¿cierto? O sea, yo estoy reescribiendo esta ecuación y la estoy poniendo al revés, ¿sí? Quiere decir que su potencial ya no será de reducción, ¿cierto? Sino será un potencial de oxidación y tendrá un valor de más 3,05 voltios, ¿sí? Porque le di la vuelta. Quiere decir que si yo le doy la vuelta, fíjense, ¿para qué le di la vuelta? Para que el potencial ahora me cambiara de signo. Quiere decir que la oxidación del litio sí es un proceso espontáneo. Es puramente espontáneo. ¿Por qué? Porque tiene un potencial supremamente positivo. Y eso va en concordancia con todo lo que hemos aprendido de los metales alcalinos. Los metales alcalinos tienen bajas electronegatividades, bajas afinidades electrónicas, bajas energías de ionización, ¿cierto? Es un metal, tiende a ceder, o sea que los metales alcalinos tienden a ceder electrones, ¿sí? Tienden a cederlos, o sea que ellos se pueden oxidar supremamente fácil. Por eso yo les decía, los metales alcalinos lo dan facilito. Por eso los metales alcalinos reaccionan tan fuertemente con el agua. Vean que todo confluye, todo se relaciona para decir que los metales alcalinos son supremamente reactivos. Sí, porque vean los potenciales de oxidación tan grandes que tienen. 3 voltios es supremamente grande. Y como se oxida tan con facilidad, quiere decir que da los electrones tan fácil que es muy buen agente reductor. ¿Sí? El litio da su electrón muy fácil. ¿Para qué? Para que otra especie se pueda reducir. Por eso aquí dice que aumenta la fuerza reductora. Y ustedes en química general, seguramente los que vieron conmigo, por lo menos sí, se deben acordar que nosotros hablábamos de algo que era la serie de actividad, que si nosotros queríamos ver el desplazamiento de hidrógeno o de metal, ¿cierto? Nosotros veíamos la serie de actividad, que los elementos que estaban arriba podían desplazar los elementos que estaban abajo. Y entonces en este caso, fíjense que el litio se oxida muy fácil porque es supremamente reactivo, su potencial es muy grande el de oxidación, o sea que es muy buen agente reductor. Y si nos vamos al otro extremo, precisamente no se ve. Aquí ocultar es listo. Tengo este de acá, que es el flúor, en el otro extremo. Y fíjense que aquí lo que me está mostrando es que el flúor, cuando gana dos electrones y se convierte en el ion fluoruro, ¿cierto? Su potencial es de más 2,87 voltios. ¿Qué significa? Que tal cual como está escrita la reacción química acá, que es una reducción, la reducción es de manera espontánea, o sea que el flúor se reduce con mucha facilidad para formar el fluoruro menos uno. Y vean que también está relacionado con eso. Vean que el flúor siempre en sus compuestos tiende a tener número de oxidación menos uno. ¿Por qué? Porque se reduce muy fácil. Es muy avariento por electrones. Él tiende a ganar electrones. Vean que su potencial de reducción es supremamente grande. ¿Qué quiere decir? Que como él tiende a ganar electrones con facilidad, pues es muy buen agente oxidante. ¿Listo? Y entonces, ¿para qué me sirven los potenciales? Vean, para generar precisamente esto. Los que tengan potenciales de reducción muy negativos significa que son muy buenos agentes reductores. Los que tengan potenciales de reducción muy positivos significa que son muy buenos agentes oxidantes. Y entonces todo lo podemos inferir a partir de eso. Inclusive, podríamos tener lo siguiente. Voy a borrar y ya con esto termino, lo prometo. Por ejemplo, esta reacción química. Ustedes en orgánica, si ustedes, por ejemplo, quieren oxidar un alcohol para obtener un aldehído o una acetona, ¿cierto?
Uno puede utilizar como agentes oxidantes el permanganato de potasio, puede utilizar el dicromato de potasio en medio ácido. ¿Por qué? Porque son muy buenos agentes oxidantes. Y eso lo podemos justificar a partir de los potenciales redox. Entonces vean que aquí tengo el ion dicromato, ¿cierto? El ion dicromato que en medio ácido es capaz de oxidar al ion yoduro para que ese yoduro se oxide para formarme yodo. Entonces vean que el yoduro se oxida para formarme yodo, por ende el dicromato se tiene que reducir para formarme cromo más 3. Si nosotros queremos calcular el potencial asociado a esta reacción redox, pues lo podemos buscar acá. Y entonces, ¿dónde está el dicromato? Está por aquí, bien. El dicromato en medio ácido, ¿cierto? Por eso es que nosotros también balanceamos las ecuaciones en medio ácido y en medio básico, porque ese potencial depende del medio en donde estemos. Solo lo veremos mañana también. Vean que el potencial de reducción, ¿cuál es? 1,33 voltios, ¿sí? Y si miramos ahora el yoduro y yodo, esta pareja, véanla por aquí, vea, yodo y yoduro, el potencial es de 0,53. Entonces, como el dicromato tiene un potencial más positivo, quiere decir que su fuerza oxidante, ¿cómo es? Mayor, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el dicromato, como tiene un valor más positivo, es el que se va a reducir y por ende el yoduro que está por acá es el que se va a oxidar, ¿sí? Que es lo que yo tengo acá en esta ecuación. Vean, el dicromato se reduce, el yoduro se oxida. Y si yo quiero calcular el potencial de esa celda, pues ¿qué voy a tener? Que el potencial de la celda será el potencial de reducción. ¿Quién es el que se reduce? El dicromato. ¿Cuál es su potencial de reducción? 1,33 voltios. ¿Listo? Más el potencial de oxidación. ¿Cuál es el potencial de oxidación? Fíjense que aquí mi ecuación está escrita como una reacción de reducción, que significa que yo tengo que darle la vuelta para que se vea como una oxidación. O sea, dos iones yoduro que me forman yodo más dos electrones. ¿Sí ven? La volteé. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que ahí está ocurriendo la oxidación. O sea, la tengo que voltear para que se vea como una oxidación, vea, que pierda electrones. O sea que su potencial de oxidación, pues va a ser, ya no va a ser 0,53 positivo, sino menos 0,53 voltios, ¿cierto? Porque le di la vuelta para que se viera como una oxidación. Y entonces, vean, 1,33 voltios menos 0,53 me da 0,80 positivo. ¿Qué significa? Que esa reacción es espontánea. O sea que sí puede ocurrir. Por eso es que el dicromato en medio ácido es muy buen agente oxidante. Vean, por aquí está el permanganato, que también es muy buen agente oxidante. Vean que el potencial es aún más positivo. Quiere decir que es mejor agente oxidante en medio ácido que el dicromato. Entonces, digamos que nosotros podemos aplicar todo ese tipo de cosas a este tipo de reacciones. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Mañana voy a poner más ejemplos. Aquí tengo más ejemplos en todo este espacio. Solamente que ya hoy no alcancé. El potencial del grafito, uy, no, no me lo sé. No sé. Pero es que el grafito no se oxida ni se reduce, se utiliza como electrodo, pero por su capacidad para transferir electrones. Hasta medianoche, Marian. ¿Alguna otra pregunta está ahí? Mañana continuamos con esto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, lo que pasa es que hoy utilicé Meet porque ayer fue una clase terrible. No me funcionó muy bien el Blackboard y entonces se me caía mucho a esta hora 11 a 1 y entonces digamos que la clase no fluyó. Yo estoy grabando el video, ahorita que lo termine de grabar lo descargo, lo monto a YouTube, ya dejé ahora sí mi perfil público y entonces yo les comparto el enlace ahí en el aula virtual del video de YouTube. ¿Listo? Sí, quiero que lo hagan a mano, Juliana, que usen colores y demás. Que no solamente sea control C, control V de internet. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta?
¿Alguna otra preguntita por ahí? ¿En el tinterillo? Ups. Si tengo el mismo voltaje, paila. Pero menos mal, por eso tenemos especies diferentes, elementos diferentes y no. Solo por una carita, sí, señora. Solo una carita. Quiero ver qué tan artísticos son. A mí me encanta dibujar, entonces por eso los dejé ahí para que ustedes también lo hicieran. Ah, sí, que el voltaje sea similar, sí. Pues aprende, Juliana, de todo tenemos que aprender. ¿Qué tal después dependa nuestra vida económica de hacer dibujos o algo, o infografías o cosas así? Uno nunca sabe. Yo hace 10 años no me imaginé estar como profesor y míreme ahora. Pues soy muy mal profesor, pero estoy como profesor, ¿qué le vamos a hacer? ¿Listo? Entonces nos vemos. Voy a dejar de grabar por acá. Ah, bueno, vean, mejor todavía. Les envían un enlace al video de una vez.